Buenos días, licenciada. Le saluda William Alberto Corines Marroquín de la sección F. Mi número de carnet es el 2015-14988. Hoy daré un breve resumen sobre la patria de Croyo, escrita por Severo Martínez Peláez. Capítulo 1. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán fue descendiente de los conquistadores y primeros inmigrantes españoles en Guatemala. El Ayuntamiento de Guatemala ocupó, a la edad de 18 años, el puesto de regidor. Durante 38 años disfrutó también de las alcaldías mayores de Totonicapán y Sonsonate. Fuentes y Guzmán no era solo un descendiente de conquistadores, sino que era, además, un heredero de la conquista, herencia de sangre y herencia de poder. No era una misma cosa. Esto quiere decir que el grupo había recibido de sus antepasados, por una parte, una herencia biológica constituida por ciertas características raciales y por otra parte, una herencia económica y política en términos de propiedad y autoridad. La superioridad de los conquistadores. Al principio del siglo XIX, era España uno de los países más desarrollados del mundo. Había recibido los aportes culturales de las civilizaciones del Mediterráneo y del cercano Oriente. Había sido instruidas en aquella sociedad los alcaldes de la cultura material y espiritual de muchos pueblos. Los ágiles caballos de guerra españoles eran producto del desarrollo de la ganadería caballera más antigua del pasado. Claro está, por la Roma y la de los árabes. Las técnicas de trabajo del acero, la pólvora con la que habíamos mencionado los tres factores tecnológicos decisivos de la superioridad bélgica de los conquistadores. La cultura española del siglo XIX fue resultado de una complejísima trama de procesos históricos en la que jugaron papel determinado los procesos económicos. La superioridad de desarrollo tecnológico conlleva una superioridad intelectual que opera en las más variadas situaciones. Superioridad cultural, que significa disponibilidad de mayores recursos materiales e intelectuales, que significa mayor dominio en la realidad. Los indios no estuvieron sujetos y dominados mientras no se les despojaba de sus fuentes de riqueza, apropiación de sus tierras y se les sometió a esclavitud. La lucha armada fue solamente un medio, un recurso para llegar al sometimiento económico, y la evangelización fue una tercera fase, sometiendo ideológico necesario al igual que la fase militar para la conciliación de la conquista económica. La conquista es el sometimiento económico. Ni el conquistador ni el conquistado expresaron nunca, en sus documentos más directos y francos, que la conquista fuese consumada en las batallas. Estas fueron un medio, como ya quedó ilustrado. El momento económico es el determinante y decisivo. Después de ser derrotados, los indígenas fueron obligados a tributar despiadadamente, fueron despojados de sus tierras, sometidos a esclavitud y, últimamente, a servidumbre. Capítulo 2. Las dos Españas. En los siglos coloniales corría un proverbio, burlón y elocuente, que decía: guachupín con criollo, gavilán con pollo. El proverbio debe haber corrido entre las capas medias de la población, entre mestizos y mulatos, porque en su mucho acierto y poca parsimonia denota algún rudo desprecio para los dos grupos dominantes por igual. En la mentalidad del criollo habían dos Españas. Una era la España conquistadora, que a él se le antojaba sublime, llena de elevadas miras. Otra es la España mezquina, representada por funcionarios de espíritus calculador y por baracas de emigrantes que ambicionaban una tajada del nuevo mundo. Explicar cómo la España grata a la memoria de los criollos vino a convertirse en la España que disputaban los provechos de América, ese es el asunto que ahora tenemos entre manos. Causa de la dilación de la conquista. Fuentes y Guzmán ven en la conquista hechos providenciales y en los conquistadores instrumentos escogidos de Dios para esta gran obra. Gratitud, el bienestar que a los criollos les disparaba su privilegiada posición económica y social se la debía. En efecto, a quienes habían tomado la tierra y habían sometido a los indios, los criollos, también clara conciencia de que ellos estaban gozando lo que otros habían conquistado. De ahí que los herederos de la conquista, los criollos, sintieran verdaderamente veneración por los conquistadores. La deformación de la conquista de Guatemala alcanzó su punto más extremado y grosero en la idealización de Pedro de Alvarado. Este personaje sanguinario, este infeliz, malaventurado tirano,
como lo llaman en algún lugar, Fray Bartolomé de las Casas, se convirtió, por obra de la admiración de los criollos, en un semidios adorado con virtudes que nunca tuvo. Fuentes y Guzmán lo calificaron moralmente como incapaz de ladearse a otra parte que la de la razón y justicia, compasivo y esclarecido. Llega a flagrante extremo de presentarlo animado de una actitud amorosa y piadosa hacia los indios. Los avisos y embajadas que enviaba Álvaro a los indios antes de hacerle guerra, los famosos requerimientos, era una formalidad legal enderezada a justificar la violencia y la esclavitud de prisioneros y los interpretaba como pruebas de que el capitán agotaba todos los recursos para evitar la lucha según eran sus inclinaciones dulces y piadosas. Fuentes y Guzmán tuvieron en sus manos muchísimos documentos que daban testimonio de manera clarísima de que Álvaro había sido un Birbón. En el manuscrito de Bernal Díaz, Álvaro aparece como un guerrero impulsivo, el de las masacres. Álvaro fue reprobado y llevado a juicio por sus contemporáneos. Fuentes y Guzmán fue el cronista criollo de Guatemala. A él le correspondía, por motivos de clase, echar los fundamentos de la idealización histórica de la conquista. Capítulo 3. Nace la encomienda. En las leyes nuevas se decía que el rey, según deseo de premiar a los conquistadores y primeros colonos, puesto que todos los indios pasaban a ser vasallos libres, tributarios de la corona, ésta se avenía a cederles parte de la tributación a los españoles que merecientes tal estipendio. Los colonizadores iniciaron gestiones para conquistar que la nueva encomienda se hiciese hereditaria. El forcejeo en el trono a la perpetuidad de las encomiendas pone de manifiesto ciertos hechos. Primero, se refiere a la encomienda nueva, es decir, a la concesión de tributos sin dominio directo sobre el trabajo de los indígenas. Segundo, el nuevo encomendero legalmente no tenía ninguna autoridad sobre los indios de su pueblo encomendado. Y tercero, fue preciso prohibir que los encomendaderos habitasen en sus pueblos de encomienda para evitar que cometieran abusos valiéndose del ascendiente que aquella concesión les daba. Capítulo 4. La patria como paisaje. Las capas medias han sido decidido partidas de la independencia. Su lucha comenzó cuando España fue invadida por los franceses y se quedaron sin rey en 1808. Los ladinos se clasificaron en dos grupos, pero la separación no tenía que ver nada con la fórmula ética mestizaje, sino por la transformadora y evolucionaria. Al hablar de las clases tenemos que comenzar hablando de los negros. La llegada de los negros fue cuando se necesitaban sustitutos de los indios por los trabajos que realizaban. Los indios estaban pensando en otras condiciones nuevas. Los negros no eran maltratados, por lo mismo pasarían a las capas medias donde el mestizaje reduciría su número, pero el número de negros aumentará hasta confundir la designación de mestizos y mulatos. El mestizaje del español o criollo con los indios, las primeras generaciones de indios de mestizos proporcionan a las sociedades. Capítulo 5. Aquí notamos la discriminación y maltrato que el indio vivió. Se había rezagado en alguna parte y aún el acordamos de él se nos aparece desdibujado. El recordatorio es un documento histórico. Es la primer fuente para el conocimiento de los indios de Guatemala durante la época colonial, y solo la crónica de Ximena puede comparecérsele sin llegar nunca a ser igual. Lo que ocurre es que la obra, lejos de pecar de infidelidad en este punto, es un reflejo exacto de la realidad dentro de la cual se gestó. Cómo los criollos vivían del trabajo de los indios. Estos tenían que ser, en una forma u otra, la preocupación cardinal del gran testimonio criollo que es la recordación. Los criollos querían disimular la verdad procediente de su bienestar y su riqueza, y ese móvil los llevaba a negarle mérito a los indios, a borrar la gran importancia de su trabajo, agigantando sus posibles deficiencias, ocultando el origen económico de las mismas, inventando muchas otras y socavando por todos los medios del prestigio de los nativos la negación del indio. Capítulo 6. Los primeros mestizos. Entre las minorías dominantes y la gran multitud oprimida de los indios fue desarrollarse en los siglos coloniales la compleja gama social de las capas medias.
La conquista había dado el problema. Por resultado, una simple y rígida estratificación de los tales niveles no existía. Cabe destacar y retener en relación con este problema primero que concubito de español o criollo con india, mestizaje inicial, se desarrolló el margen del matrimonio y fue faceta de la opresión colonial, y segundo, que el incremento numérico de los mestizos se debió más el mestizaje inicial a la multiplicación de mestizos entre sí y relacionados con otros grupos. Es interesante conocer la historia de la cultura guatemalteca y de la forma cómo se fue formando la personalidad y los rasgos culturales que han ido dando forma al desarrollo humano en cada guatemalteco. Y de generación en generación se ha ido marcando esta conformidad y la aceptación de una forma de vida que no es la nuestra, pero fue metida a la fuerza de castigos, maltratos, humillaciones, y hasta cierto punto con el pago de su misma vida de todos aquellos que no se rindieron ante la bota y las armas de los criollos. Nos vinieron a conquistar a través de las armas, la religión y maltratos. Era impresionante sobre todo esto, y es ahí donde radica en muchos guatemaltecos el sentimiento de no aceptación en las clases dominantes, que no nos han dejado desarrollarnos desde que vinieron a sentarse en estas tierras, robándose todo lo que pudieron, desde la tierra hasta los valores humanos, los cuales les fueron transformados a todos nuestros paisanos que sufrieron, y luego nos transmitieron el carácter de pedir y esperar. Pidámosle a Dios y pidámosle al patrón y esperemos, porque si no se enoja, y si se enoja entonces ya no se da nada. El conocer toda la historia nos debe ayudar a reflexionar.